Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Prevención TV en su 10ª temporada en el aire. Bueno, hoy al momento de grabar es el Día Internacional del Reumatólogo, una especialidad de la que mucha gente nos pide. De hecho, el programa de hoy es un tema que va a pedido, nos pide información, sobre todo pacientes de sexo femenino. Nos va a acompañar hoy como reumatólogo nuestro referente de siempre, de años, el doctor Jorge Velasco Zamora, que más allá de sus compromisos de 4 décadas con la medicina y la especialidad, lleva 2 décadas y media casi como investigador clínico, sí. ¿No? Listo. Luego de un breve corte, con el doctor Velasco Zamora vamos a estar abordando el tema de referencia. Bueno, tal cual lo hablado por Fernando en el bloque inicial, tenemos el agrado de tener en nuestro estudio hoy al doctor Jorge Velasco Zamora, que aparte de ser un gran especialista, es un gran amigo, así que es un placer tenerlo acá. Y así como dijo Fernando, sí, la verdad que teníamos en mente convocarte, pero bueno, vino bien la oportunidad de ser el Día del Reumatólogo, porque nos hacen muchas consultas, sobre todo lo femenino, como dijo Fer, que es el tema de la fibromialgia. Entonces, sabemos que tenés un libro de fibromialgia, así que no pretendamos que puedas explayarte, pero simplemente manejar la sintomatología de los pacientes, cómo manejarla, qué posibilidades terapéuticas tenemos hoy día, qué ha cambiado de hace 10 años a esta parte. Gracias, Gaby. Gracias, Fer. Fibromialgia es un problema de salud pública, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Les tiro algunos datos y se van a sorprender seguramente. Se cree que aproximadamente el 70% de los pacientes con fibromialgia siguen sin diagnóstico. Esto es un trabajo publicado en Estados Unidos. Un trabajo publicado en España da cuenta de que un paciente con fibromialgia demora 5 años de hacerle el diagnóstico, y pasa por 7 médicos en promedio hasta que se le hace el diagnóstico. Tal cual. Con todo el gasto que significa en salud. Sí, no, y aparte viene con un montón de estudios de distintas especialidades y demás que no tienen diagnóstico. Ese es el primer problema para mí de fibromialgia, sin duda. Como ustedes bien saben, pero vale la pena por ahí recordarle a la gente, nosotros diferenciamos los médicos entre síntomas y signos. Síntoma es lo que expresa el paciente: me duele la cabeza, estoy cansado, lo que fuere. Signo es lo que encontramos nosotros: tomamos la presión, tomamos temperatura. Y podemos incluir en la canasta de los signos también los estudios complementarios. Entonces, la mayoría de las enfermedades que nosotros asistimos tienen síntomas, tienen signos y tienen estudios complementarios que confirman o la descartan. Fibromialgia tiene síntomas, el paciente está lleno de síntomas, le pasa un montón de cosas. Cuando lo vamos a revisar, cuando le hacemos los estudios complementarios, dan permanentemente negativo, y eso es muy frustrante, primero para el paciente, porque llega a casa y el marido le dice: ¿y qué te encontraron? Nada, ¿viste? No tenés nada. Yo siempre hago este ejemplo. Ustedes como médico, imagínense si no pudiéramos dosar TSH, T3 y T4, y al hipotiroidismo lo consideraron solamente por su sintomatología. También diríamos, digamos, también recordemos un poco, el paciente hipotiroideo puede consultar por aumento de peso, falta de concentración, cansancio, etc. Hacemos TSH, T3, T4 y vemos que ahí está alterado y tiene hipotiroidismo. ¿Viste? Algo tenía y lo tratamos. Con fibromialgia pasa lo mismo, no tenemos un biomarcador de diagnóstico. La precariedad con la que hacemos el diagnóstico, que se hace por interrogatorio, más de 3 meses de evolución, de cansancio, dolores en diferentes lugares del cuerpo, etc. Ok, vos tenés fibromialgia. Jorge, una pregunta, discúlpame que te interrumpa. ¿En la Argentina no hay biomarcadores o en el mundo no hay biomarcadores? Bien, esa es buenísima, pues siempre lo decimos a los pacientes. Porque dice, ¿en la Argentina no hay biomarcadores o en el mundo no hay biomarcadores? Esa es una deuda que tiene la medicina con la fibromialgia. Pero tenemos que entender, se está trabajando mucho igual, marcador a nivel genómico, se está trabajando mucho, pues se sabe que el problema es ese. Rótulo, la enfermedad, más vale. El problema es ese. Lo mismo pasa con la diabetes. Si no tuviéramos la glucemia, hay muchos síntomas del paciente, ¿no? Pérdida de peso, ¿se acuerdan las 5P famosas? Y no tiene signos. Apareció la glucemia, hemoglobina glicosilada, etc. Ah, sí, vos tenés diabetes, mira, tenés diabetes.
Ese análisis de biomarcador en fibromialgia no existe en el mundo. Se está estudiando, es una deuda que tiene la ciencia médica con los pacientes con fibromialgia. Pero recordemos, la fibromialgia se describe por primera vez en el año 82. Se la describe como se la conoce ahora. Antiguamente se hablaba de fibrositis. El término itis se lo sacó porque no se encontró inflamación. Recordamos, conjuntivitis, faringitis, otitis. La terminación itis hace referencia a inflamación. Fibrositis, inflamación de fibras, el nombre no era correcto, porque nunca se encontró ningún nivel, al día de hoy, ningún nivel de inflamación en ninguna parte. Antiguamente, antes de fibrositis, la gente mayor se va a acordar por ahí de la abuela, se decía neurastenia, no sea neurasténica. Neura de nervioso o neurótico, astenia de cansancio. Neurastenia, fibrositis, fibromialgia. Probablemente con el paso del tiempo y en la medida que vayamos descubriendo las causas de la enfermedad, también se va a reemplazar el término fibromialgia. Pero fibromialgia es un poco más exacto porque lo que dice el término es dolor de los músculos y de las fibras. Y si quieren pasamos un poquito a los síntomas. En medicina 40 años para una enfermedad es nada. No, no es nada. No. Por Es eso nada. te decía que no tener biomarcadores ahora, pero se los está buscando. Claro. Es lógico porque, como decís, particularmente hoy se está trabajando mucho en todo el eje hipotálamo, hipófisis hipotálamo suprarrenal y es difícil de estudiar. Se podría hacer y se debería hacer, pero no se puede hacer. Por ejemplo, punción de líquido cefalorraquídeo para ver neurotransmisores, pero es peor la punción de líquido cefalorraquídeo que la fibromialgia, Sí, sí. con lo cual, vos lo sabés muy bien, Fer, ningún comité de ética te va a permitir hacer un estudio de esas características. Entonces el avance en el conocimiento de la enfermedad es un poco más lento, pero se está avanzando constante y permanentemente. Síntomas, te quería decir, les quería contar rápido porque hablamos de neurastenia, fibromialgia, fibrositis. Y básicamente el tema es el dolor musculoesquelético difuso. A veces en la historia clínica vimos dolores imprecisos del aparato locomotor. O sea, el paciente no dice, me duele la rodilla derecha solamente. Ah, pero ¿y los músculos? No, la rodilla derecha, doc. Pero no, la rodilla derecha, eso no es así. Hoy me duele acá, mañana me duele allá, pasado me duele allá. A eso se le suma lo que llamamos... Pero lo concreto es que hay dolor. Hay dolor. Una de las características de la fibromialgia es el aumento del volumen, como le decimos a los pacientes, del volumen del dolor. Frente a cualquier estímulo externo, apoyarse, que para nosotros no nos genera nada, porque estamos protegidos, al paciente pues, sí. Está aumentado, después te voy a contar por qué se cree que está aumentado, está aumentado el volumen del dolor. Pero además tiene cansancio, y eso es muy agotador para el paciente, es lo que más lo angustia, además de los dolores, dolores de cabeza, trastorno del sueño, descrito como o definido como sueño no reparador. A veces el paciente dice, yo duermo toda la noche y duermo de una. ¿Y cómo te levantás? A la miseria. Me duele todo, no me puedo levantar. Igual o peor. Claro. Es lo que los norteamericanos llaman no restorative sleep o sueño no reparador. Y después hay todo un grupito de cosas que se llama síndrome polifuncional, que es colon irritable, síndrome uretral femenino, que es ardor al orinar con cultivos negativos, dolor abdominal sin causa aparente. Son un montón de síntomas que obviamente te llevan a hacerte un cultivo de orina, palpitaciones. Síntomas frecuentes, muy frecuentes en general, y se presentan de manera errática. Exactamente, o sea, sin una cronología exacta, hoy me pasa esto, el otro día me pasa el otro, es muy variable. Es muy variable y como ves es muy polimorfo. Pero el umbral, lo que vos dijiste del umbral, es lo que marca que el paciente padece la enfermedad. Imagínate que te llegue un paciente con todos estos síntomas y con todos los estudios negativos. Y estamos hablando de una medicina de hace 50 años atrás. Y decís que es un neurótico, porque no encontraste nada. Pero el paciente no es un neurótico. Nosotros somos la ciencia médica es la incapaz de decir, mira, tenés bajo este análisis, tenemos que modificarlo. Toda esa cantidad de síntomas responde a una patología. Se está investigando mucho a nivel genético, a nivel biomolecular y demás, y desde luego se está encontrando cosas. Pero aún encontrás colegas
que te dicen no creo en la fibromialgia. Como si la fibromialgia fuera una cuestión de fe. Y en realidad uno no cree, entre comillas, en la fibromialgia porque te cuento, por lo que te cuento, porque no somos capaces de objetivarla, de ponerla en blanco sobre negro. El día que aparezca el biomarcador, ven, ¿Viste? acá está. ¿Viste? Acá Tenía está. hipotiroidismo, ¿viste? Tenía diabetes, ¿viste? Tenía fibromialgia. Está bien, pero vos tenés una forma de hacer diagnóstico cuando tenés el paciente enfrente tocando, o estoy equivocado. Buscando Los puntos de fibromiálgicos. Ah, bien, bien, también lo que decís. Está. Mirá, vos sabés que los puntos fibromiálgicos, está bien, son 18 puntos fibromiálgicos, con 11, 18 es suficiente, pero esos criterios se eliminaron en el 2010. Y hay otros del 2016 que tampoco los ponen porque son muy inespecíficos y tienen mucho que ver con la capacidad del operador de saber tocarlo y apretarlo con la presión que corresponde. Entonces, como es inespecífico, impreciso, decidieron eliminarlo. Y lo que dejaron para hacer diagnóstico es simplemente interrogatorio. Hay 2 sets de diagnósticos y son por interrogatorio. Esto bueno, que te decía, cansancio. Sumamente interesante la charla, pero el tiempo es muy tirano, así que vamos a un breve corte y continuamos con el doctor Velasco. Retornamos entonces del corte, seguimos tocando el tema de la fibromialgia, hemos hablado de los síntomas, hemos hablado de los signos, Jorge nos ha expresado su preocupación por allí por la falta de diagnóstico o de interés en el diagnóstico por parte de otros colegas, pero lo más importante debe ser aquí, más allá de que un paciente se pueda sentir frustrado por la incomprensión del médico, más allá de que algún médico lo comprenda, más allá de que le decimos, usted tiene fibromialgia, ¿cómo se trata? ¿Cómo encarás un tratamiento de estos? Mira, el tratamiento, a diferencia de otras patologías, donde lo farmacológico es el 100%, suponte si hablamos, incluso la especialidad de ustedes, cardiología, en algunos casos el 100%, ya hablamos de infectología. En este caso el tratamiento farmacológico es uno de los 4 pilares del tratamiento. Los otros 3 son necesarios, como una mesa con 4 patas no puede faltar ninguna. El tratamiento farmacológico dista mucho de ser satisfactorio, por lo tanto, si forma parte solamente el 25% del éxito, hay 3 drogas solamente aprobadas por FDA, que es la pregabalina, duloxetina y milnacipran, son los 3, pero hay un montón de otros medicamentos que el standard of care, digamos, el uso común, los impone, como los analgésicos centrales, ¿no? Como el tramadol, los antidepresivos tricíclicos, etc. Y los usamos, pero con la esperanza de que puede justificar el 25% del éxito. El otro 75%, las otras 3 patas, si querés, una es la educación del paciente, y esto es básico, esto es fundamental, que el paciente sepa que es fibromialgia. Y el paciente viene con mucho temor, porque a veces piensa que tiene un tumor y nadie se lo descubre. Te diría paciente y familiares. Y familia. Y familiares. Porque la familia tiene que ser un pilar importantísimo, porque si no lo apuntala al paciente, termina en síndromes depresivos, me imagino. Sí, ¿no? sí, sin duda. Eso lo dirás vos por tu experiencia, pero me imagino que la frustración al no tener un diagnóstico de certeza, no poder dar con una terapia adecuada en cuanto a calmarle los dolores, etcétera, etcétera, me imagino que debe ser frustrante. Sí, y si no hay un apoyo familiar atrás, es un paciente muy delicado. Tal cual lo planteas, Javi. Tan es así que en el libro que escribimos hay un capítulo que se llama ¿Puede pasar mi marido? Pues es otro común denominador, ¿no? Cuando le haces el diagnóstico, dices, ¿puede pasar mi marido? Entonces cuando le explicás, tiene una enfermedad de verdad, no es que no la tiene, es que nosotros no somos capaces, como decíamos hace rato, de evidenciarla de manera objetiva, claro, con un sello. Pero cuando al paciente se le explica y se lo estimula a la búsqueda de información,
Esto es como estar en una habitación cerrada y te pegan un tortazo, ¿no? Y vos te puedes imaginar que en realidad son dos tipos de 1,80 m, musculosos, y cuando encendiste la luz resulta que no eran dos tipos, que era uno, y era mucho más bajo y flaquito de lo que vos creías. Eso es la educación en fibromialgia. Pues en definitiva estamos hablando de una enfermedad que no disminuye la expectativa de vida, no es quirúrgica, no se opera nada, no produce discapacidad motora en el sentido que nosotros la conocemos. Entonces estamos frente a lo peor. Pero el paciente, desde luego, en ausencia de un diagnóstico mejor, sufre tal cual. Entonces la educación es una de las 4 patas de la mesa. Siempre le decimos, bueno, cuidado, no googleen fibromialgia porque van a encontrar cualquier cosa. Métanse en sociedades científicas, fundaciones y demás, porque ahí los que escribimos en ese área estamos cuidados por pares, no podemos escribir cualquier cosa. Entonces eso es una especie de garantía de lo que van a leer ese año. Si la ciencia todavía no pudo dar ni con un biomarcador, ni ponerle el rótulo a la enfermedad, ni nada, favor le hace al paciente estar mirando literatura que por ahí dice cualquier barbaridad o cualquier paparruchada, y el paciente está consumiendo eso, ¿no? Eso es lo peor que le puede pasar. Por eso el consejo, digamos, de la segunda pata es educación, y cuando hablamos de educación entra a las sociedades científicas, claro. La sociedad argentina, la española, la mexicana, si no hablas inglés, si no la Arthritis Foundation de Estados Unidos, todos tienen un apartado para pacientes y hablan de fibromialgia. La tercera pata es terapia cognitivo-conductual, eso está muy confirmado en el mundo. Psicoterapia cognitivo-conductual, que eso daría para hablar una hora, que es trabajar el aquí y ahora, trabajar los pensamientos y demás, que ayuda muchísimo. A la cuarta pata, que son los ejercicios. Y no son cualquier tipo de ejercicios. Hoy cada vez más se está imponiendo los ejercicios de desarrollo muscular, ejercicios de musculación. Como si fuera, nosotros decimos, yo quiero que te conviertas en una físico-culturista. Fortificar. Claro, fortificar y casi se van del consultorio muscular cuando le digo eso, porque están cansadas, le duele todo, y el médico está diciendo, tenés que ser físico-culturista. Tengo que hacer más trabajo muscular que no estoy... De cualquier manera, supongo que tiene que ser un profe entrenado, porque no puede... No, obviamente, entrenado, educado en la enfermedad, ¿no? Hay una razón fisiopatogénica. Nosotros tenemos lo que se llama sistema endocannabinoide, que parece que tiene mucho que ver con la fisiopatogenia de la enfermedad. Y tenemos receptores centrales que se llaman CB1 y receptores periféricos que se llaman CB2. Y estos receptores periféricos están en el vientre del músculo, como los receptores propioceptivos. Entonces lo que se vio, hasta ahora no hay ninguna medicación, se vio que se hipoplasian en los pacientes con fibromialgia. Y eso produce cansancio y dolor. Se vio que agrandando estos receptores CB2, los periféricos, pacientes mejoran los dolores y mejora el cansancio. ¿Hay un medicamento para eso? No se descubrió todavía. La buena noticia, además de haberse descubierto esto, es que si yo hipertrofio mi músculo, si hipertrofio o si hiperplasia el receptor CB2 que está dentro del músculo. Es un datazo. Con lo cual el paciente encuentra alivio. Un alivio impresionante con respecto al dolor. Mejora mucho el dolor y mejora mucho el cansancio, mucho. Ahora, hay un... Y se siente más seguro, obviamente. Sí, se siente mucho más seguro. Hay varios tipos. Ahí donde la terapia cognitiva, conductual ayuda mucho, porque el paciente no quiere ir al gimnasio, está cansado, le duele todo, es comprensible. Y ahí donde el conductismo le hace de apuntalamiento para ayudarlo a enfrentar el desafío de hacer gimnasia. ¿Hay un periodo de tiempo en el gimnasio que vos te tomás o le das al paciente para que genere esa hipertrofia? Yo indico un día por semana tren superior, otro día por semana, suponte el lunes tren superior, miércoles todo el eje, ¿no? Tórax, abdomen, tórax y región dorsal y lumbar, y los viernes tren inferior. Ahora, el paciente y el profesor de gimnasia, que ustedes lo marcaban bien, tiene que saber que tiene que empezar muy de abajo, muy de abajo. Si empieza, suponte hacemos mancuernas con 4 kilos, 3 series de 10 repeticiones, al otro día le duele todo y no va más al gimnasio. Entonces tiene que empezar sin mancuernas, 2 series y de 5 repeticiones. ¿Y cómo estuviste el otro día? Bárbaro, no me dolió más, no me dolió nada. Ok, dentro de un mes hay que poner un disco.
Ahí le pones un poquito. Pero vos tenés que tener el profesor, claro, tiene que tener una tabla Excel, perfecto. y tiene que ir siguiéndolo. Si lográs desarrollo muscular, de a poquito, despacio, disminuye claramente la fuerza, digamos, disminuye el cansancio y el dolor muscular. Voy a hacer una pregunta muy torpe. Hablaste de receptores endocannabinoides y uno piensa dolor y te viene a la cabeza cannabis. Cannabis y fibromialgia, ¿es posible? ¿No es posible? Uno escucha por ahí. ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, te agradezco por la pregunta. La verdad que creo que 5 o 6 de cada 10 pacientes que vienen a vernos están consumiendo aceite de cannabis. Te voy a decir la experiencia que hay hoy en el mundo, bibliográfica hoy en el mundo. Se está trabajando con, usted sabe que la planta de cannabis tiene 400 productos psicoactivos y sin embargo solamente 2 tendrían acción sobre todo esto, que es el tetrahidrocannabinoide, el cannabidiol, son los 2. Los otros 398 no sirven, así que es un tema primero a tener en cuenta. Cuando consumís aceite de cannabis está consumiendo todo, no es. Entonces lo que uno debería preguntarse es, ¿y qué pasa con estos 2? Se hicieron trabajos, pero no tienen la suficiente todavía rigurosidad en términos de número de pacientes y de tiempo de seguimiento como para ser absolutamente categóricos. ¿Se está trabajando? Sí. ¿Se están entusiasmados? ¿Están los investigadores entusiasmados? Sí. Por eso, por lo que decíamos hace un tiempo, se cree que el sistema endocannabinoide que tenemos nosotros 3 fisiológicamente en nuestro cuerpo, en los pacientes con fibromialgia está alterado. Trabajar a ese nivel es extraordinariamente promisorio. Ahora, ¿trabajamos con la planta de cannabis? Bueno, cuidado, es lo que se llama cannabis medicinal. Cuidado con lo que se compra en la esquina de casa, eso no tiene controles de ninguna naturaleza. Y además la planta de cannabis tiene una peculiaridad, y es que varía el THC del 5 al 30%. ¿Sí? Es como que ustedes le dieran 500 miligramos de amoxicilina y vos le decís, mira, puede tener este comprimido puede tener de 500 miligramos a 3 gramos. Y no puede ser así, digamos. La planta se adecua, porque vos plantas una planta en La Quiaca, en el sur o en el medio, crece igual, es muy noble la planta, pero modificando sus componentes. Y hoy día se obtuvo la posibilidad de esos 2 componentes únicos que son los que mejorarían la fibromialgia, de poder aislarlos. Sí, muy bien. Es buenísima la pregunta. Mira, vos sabés que la aspirina viene de la hoja del sauce. Nosotros no tomamos aceite de sauce. O sea, alguien la sintetizó. Dijo, ok, esta es la estructura química que tiene la hoja de sauce, la sintetizamos y hacemos los comprimidos. Igual la aspirina. Lo mismo está pasando ahora. Hay un compuesto que se llama nabilona, que es un THC sintético, que es con lo que se están haciendo muchas pruebas. Resultados de estos muy digamos, halagüeños, muy esperanzador, pero con muchos efectos secundarios. Un estudio que leí recientemente, el 25% de los pacientes dejaron de tomarlo por efectos secundarios, pero acá lo que se está buscando es, primero, la evidencia de que están alterados estos ejes que hablamos recién de endocannabinoides. Segundo, se está buscando la dosis adecuada, con lo cual la verdad que nosotros estamos muy esperanzados de poder traer un biomarcador, porque quizás en el futuro estos endocannabinoides se comporten como T3 y T4, como biomarcador, y segundo, se comporte como las hormonas tiroideas que le damos a los hipotiroides para compensar lo que le está faltando a estos pacientes. Así que en definitiva se está estudiando y creo que en un corto o mediano plazo vamos a tener algunos resultados interesantes. Le dejamos una gran expectativa a los pacientes con fibromialgia, porque hay un horizonte, una posibilidad muy concreta, según acá, y cuando aparezca esa posibilidad y sea concreta, te vamos a estar convocando nuevamente. Así que vamos a un breve corte y cerramos el programa. Bueno, llegamos así al final de la emisión de hoy. Francamente a mí me sorprendió, creo que aportó un montón de información más que esperanzadora, les diría, para todos estos pacientes que tienen fibromialgia. Las consultas, como siempre, para Jorge las pueden canalizar a través de nuestras redes y Jorge va a estar dispuesto a contestar en la medida de lo que pueda. Desde ya les agradecemos el seguir ahí, les agradecemos la fidelidad y los esperamos para una nueva emisión de nuestro programa dentro de 7 días. Hasta entonces. Hasta entonces.